¿Qué show, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Potrack, su podcast favorito de música. Nuevamente, muchas gracias por el recibimiento de estos primeros 3 capítulos. La verdad es que ha sido una gran respuesta de parte de todos ustedes. Por favor, no olviden suscribirse, comentar qué nuevos temas, qué temas quieren que abordemos desde el punto de vista de la música, lo que nos apasiona. Y bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos a un gran personaje en la industria de la música. Alex Enríquez, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Él es manager, ahorita Pepe nos platicará nuevamente, ya saben que aquí la persona influyente, la de los contactos es Pepe, entonces él nos platicará, es un muy buen amigo nuestro, pero bueno, Pepe lleva conociéndolo muchos años. Amigo Pepe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, antes que todo quiero saludar a mi queridísimo Joem, que está en la producción y el ¿Qué que hace tranza, posible que todo pandilla? eso suceda. Pues muy contentos el día de hoy. Hoy tenemos a una persona que es un gran amigo y es una persona muy especial y tiene un peso y un nombre muy, muy grande en la industria. Él ha tenido la oportunidad de ser un rockstar en toda la extensión de la palabra en la industria musical. Ha trabajado con proyectos muy, muy grandes. Y por mencionar dos, serían Moenia y Belanova. Entonces, mi Alex, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá, amigo. Y siempre pues, es un placer platicar contigo, ¿no? Entonces, si gustas presentarte y que nos platiques un poco qué es ser un manager, ¿no? Todos, he visto que en estas épocas muchos dicen, yo soy manager, estudié para manager, pero tú dinos qué es un manager, mi Alex. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Me encanta estar en este foro porque creo que hace falta para la gente conocer más allá de la música y también los personajes que estamos involucrados en ella, ¿no? Yo siempre lo he dicho, un manager, primero que nada, debe ser el fan número uno de la banda. Entender, ahora sí que compaginar en gustos para poder llevar el proyecto más allá. O sea, uno se involucra más allá y es la parte medular en la estrategia de cómo llevar un proyecto. Aunque el proyecto no es de uno, uno se vuelve como ese catalizador del sueño del artista, ¿no? El que apoya y el que ve hacia dónde debe de ir dirigido cada acción que se desarrolle. Y eso es a mí lo que me encanta totalmente, ¿no? El poder participar en cada estrategia, cada... Es más, a veces hasta me involucro más allá yo. No todos los managers lo hacen, pero musicalmente estoy dando opiniones, estoy como apoyando al grupo para que definan mejor su sonido y tengan ese diferenciador que los lleve a ser únicos, ¿no? Porque algo bien importante, estamos llenos de propuestas hoy en día, pero creo que hace falta el tener ese diferenciador. ¿Qué es lo que hace un manager? Un manager, como bien lo dije, es primero entender a la banda, luego ver las oportunidades que puede acercar a la banda. Antiguamente, porque yo vengo Del old school, del ¿no? old school, donde pues, se buscaba la disquera. Hoy en día ya uno puede ser su propia disquera, pero tienes que saber cómo llevar las cosas para poder tener mejores alcances y mayores, ¿no? O sea, también hay especialistas que se involucran con las redes sociales. Hoy en día tenemos una ventaja que podemos crear nuestro propio canal de televisión, que es YouTube. O sea, Instagram, todo eso nos ayuda a tener nuestros propios medios que nos ayudan a crecer, cosa que antes no. Antes teníamos que esperar a tener la oportunidad. Entonces, ese acercamiento y ese desarrollo se hace en conjunto con la banda, ¿no? Y es lo que se busca siempre para poder crecer. Antiguamente creo que el primer objetivo, ya tengo mi demo, ahora sí a buscar una disquera. No, hoy tenemos plataformas, hoy sale la música, pero sale a pelear con miles y miles de tracks. Entonces, por eso el primer paso es pulir el sonido para que sea lo mejor, Claro. ¿no? Fíjate que se maneja mucho ahora de que hay escuelas de managers. ¿Tú crees en las escuelas de managers? Creo que después de responder esta pregunta, ¿tú cómo iniciaste, mi Alex? ¿Cómo fuiste a la escuela de managers? ¿O cómo está eso? Porque en general en la música hay muchos de nuestros ídolos que no nacieron de una carrera, sino que la fueron desarrollando en base a experiencia. ¿Qué nos puedes decir un poco de esto, mi Alex? Bueno, en mis inicios, pues obviamente no había una escuela de managers como hoy en día, ¿no? Yo creo que es mucho el feeling también lo que te va llevando. Hoy en día tienen esa ventaja, pero creo que se limita porque la experiencia es en la calle, Claro. a final de cuentas, ¿no? Y yo me basé mucho en la prueba-error con muchas bandas, o sea, lo acepto,
¿Por qué? Porque de repente nadie te enseñaba, entonces había que comprar librería de documentación, pero en inglés, ¿no? Y empezar a leer y empezar a entender cómo se manejaban otros, cómo llevaban las cosas, luego empezar a conocer de marketing para poder llevar al artista, ¿no? A final de cuentas, en esa época, pues tu objetivo, como lo dije bien, era buscar una disquera y tener esos aliados que de repente se convertían en el enemigo número uno también, ¿no? Porque el beneficio de ciertos aspectos en la música era para ellos, pero también el beneficio de ciertos aspectos en la música para el artista, pues eran los conciertos. Claro. Pero sí, una escuela como tal, yo no tuve, fui aprendiendo en el camino, obviamente compartiendo experiencias con otros managers que vas conociendo y literatura, o sea, estar informándote día a día. De todo lo que nos mencionas, que es muy interesante y va a ser una plática muy enriquecedora, pero ahorita se me viene a la mente justo esto que acabas de mencionar, de que es mucho de feeling, ¿no? Ujú. O sea, si bien hay cosas que se aprenden en la calle, como bien lo dices, y que creo que esta industria musical goza mucho de esa parte de la calle y de prueba-error, pero esta parte del feeling me parece muy interesante porque al final son decisiones, ¿no? O sea, creo que todos tenemos decisiones en nuestra vida y decimos, puta, ¿qué hago? Para allá o para allá. Y nosotros somos nuestros propios managers de vida, ¿no? Claro, claro. Pero llevar un proyecto, como dices, primero entenderlo, pero ¿tú crees que sí esta parte es fundamental de tener ese feeling? O sea, hasta cierto punto, y hay muchas bandas, ejemplo de ello, en donde el manager es fundamental, hasta en lo emocional, ¿no? O sea, de repente los Sobre- egos y entre los Psicólogo, grupos, papá, mamá, psicólogo, todos al mismo exactamente. tiempo, ¿no? Entonces, ese feeling de entender que la banda no está en un buen momento, que este integrante no está en un buen momento, o que esta decisión es buena decisión, que este festival es buena decisión, que esta disquera en su momento era buena decisión. ¿Dirías que es lo más complicado de ser manager y que al mismo tiempo es lo padre? O sea, digamos dentro de esto. El ser manager es un compromiso muy grande porque a final de cuentas estás llevando la carrera de un artista, ¿no? Entonces, El sueño, ¿no? sí, el sueño precisamente es el asesor para poder Claro. tratar de llegar. Entonces por eso tienes que discernir muchas cosas y decir hacia dónde quiero llevar al grupo o hacia dónde quiere ir el grupo, ¿no? Claro. Porque el sueño de todo artista es, pues yo me veo en los grandes escenarios con un chorro de gente, pero para llegar allá, ¿qué pasos hay que dar, no? Y hay que ir viendo hacia dónde le apuestas, hacia qué público objetivo, todo eso lo tienes que ir viendo y desarrollando. Entonces sí es un poco complicado. De repente te encuentras solo ante toma de decisiones que dices hacia dónde los llevo. Claro. O sea, una anécdota, por ejemplo, Belanova. Cuando empezábamos con Belanova, pues no era un artista de mainstream, ¿no? Estaban en el underground y se me ocurre un día llevarlos a un rave. Ok, O sea, era un artista muy pop para un rave. claro. Y el mismo artista, me acuerdo, los tres se me pararon enfrente y me dice, ¿estás seguro que quieres que toquemos aquí? Cuando llegamos al rave. Pues tienes tus ciertos puntos de incertidumbre, pero si tienes la fe y dices, mi artista lo vale y Claro. lo va a conquistar, eso es lo que le inyectas a ellos. Y les dices, ¿sabes qué? Vamos para adelante, súbete. O sea, yo sé que los que se enfrentan al público son ellos, ¿no? Al Claro. final de cuentas. Pero cuando acabó de tocar la banda en ese rave, que fue en las pirámides, me acuerdo, se me acerca la gente de Nortec y me dice, Alex, qué decisión tan fuerte tomaste, pero qué bien les fue a los chavos. Órale. Pero son de esos riesgos que tienes que correr, Exacto, ¿no? riesgos. Ujú, para decir, hacia allá va. Claro, y hay una experiencia que esa vez me tocó ir con ustedes. La contraparte sería en un festival que tocaron con The Mars Volta, no sé si recuerdes. Ah, claro, en el Era Zero también, Fest. exactamente. Belanova con sí, The Mars Volta. Sí, Wow. sí. Y tú veías a los rockeros cantando Rosa Pastel y Fue difícil, fue difícil. Bueno, a la fecha ni Ah, se diga. no, claro. hoy ya acaba de ocurrir que en el Vive Latino, que ves el gusto culposo de los rockeros, No. que ya se desprendieron y dijeron voy. Sí, Pero en aquellas épocas era difícil porque tocaba Belanova y luego tocaba Mars Volta. Entonces el público de Mars Volta estaba buscando el escenario y yo recuerdo que Denise pues estaba atrás del baterista, casi cantando, ¿no? Diciendo, no, pues es que qué difícil. sí, sí, sí. Y de repente le llegó un momento, o sea, uno está ahí como queriendo motivar. Yo siempre lo he dicho, mi trabajo acaba cuando empieza el primer escalón hacia el escenario. Ya ahí es del artista. Claro. El artista defiende todo lo que has venido haciendo. Y le dije, pues vas, ¿no? Y
es muy fácil de querer incitar al artista, pero el artista lo está viviendo. Entonces, ese momento Denise dijo, bueno, voy, y la gente se volcó con Belanova, la verdad, pero sí, son situaciones Y tomas de difíciles. decisión, una vez más, como dices, que llevan un riesgo, ¿no? Arriesgarse. Al final. Totalmente. Sí, Que normalmente esos son las mejores. claro. Los mejores sabores de boca son cuando dices, me la jugué y Y salió se todo logró. mucho mejor que de lo que Claro. pensaba, claro. Totalmente de totalmente. acuerdo. Mi Alex, creo que estaría un poco interesante, más bien un poco, no bien, un mucho interesante, que nos platicaras cómo es tu inicio, cómo decides estar en la música. ¿Tú querías ser músico? ¿Cuál era por qué la música se hace parte de tu vida? Intenté en mi juventud ser músico, pero la vida no me favoreció a tener a los elementos indicados, entonces mis grupos no fueron los mejores. Yo vivía en Guadalajara en esa época y recuerdo muy bien que una novia me dijo un día, ¿por qué no eres de esas personas que apoyan a los grupos? Yo, la verdad, no me considero un músico frustrado porque ese es uno de los errores también muy fuertes porque como que estás apoyando algo que quieres hacer, Claro. ¿no? Entonces, de Guadalajara me vengo a México y aquí empecé a producir televisión Ok. y empecé a hacer programas de música y conocí a un grupo de música electrónica que se llamaban LLT. Y Mauricio Rojas, que ahora es DJ Clan, me Claro. invita, oye Alex, quiero que seas nuestro manager. Yo no tenía ni idea que era ser manager, ¿no? Entonces, como tenía la relación con todas las discográficas, pues le pregunté a la gente de las disqueras, ¿qué hace un manager, no? Entonces me empiezan a decir, mira, tienes que ver todo el desarrollo del artista, planes de marketing, hacia dónde va el impulso sobre la compañía, qué van a hacer y todo eso. Y yo le dije a Mauricio, órale, yo quiero ser tu manager. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho. Yo siempre he sido fiel a esa filosofía de ser el fan número uno, ¿no? Entonces, Claro. en aquel momento dije, me gusta lo que están haciendo, vamos a apoyarlos. Y llego a una junta con su compañía, que era una compañía independiente, Magia Records se llamaba la compañía. Empiezo a pedir todo con mi acordeón, así de a ver qué hace un manager. Y el dueño de la disquera me dice, tú le sabes a esto, ¿verdad? Yo tenía 20 años. Órale. Mm. súper Y entonces joven. le digo, no, sí le sé. Me dice, quiero que seas el director operativo de la compañía. Y dije, wow. ¿No? Entonces, ahí fue, la vida te va llevando y te va poniendo en lugares. Cuando el camino es para ti, te va acomodando, ¿no? Claro. Te van llegando cosas. De ahí él era una persona muy reconocida en los clubs. Entonces conocía a mucha gente, muchos DJs, y eso fue lo que me abrió mucho la puerta en la música electrónica, ¿no? Porque en los clubs, los DJs, ahí conocí a Midi de Moenia, y la verdad digo, wow, o sea, la vida te va llevando siempre, ¿no? Pues yo venía a México después de que quería ser arquitecto, la verdad, gracias a Dios, ¿no? Pero empecé a desarrollarme por ese sentido, ¿no? Y ir llevando las cosas. Ahí fueron los inicios precisamente de cómo, ¿no? Y empecé a viajar a Nueva York, a seminarios, al New Music Seminar, a Miami, al Winter, a Los Ángeles. O sea, tienes que empezarte a informar, porque aquí no había gran cosa, ¿no? Claro. Aquí, como yo estaba metido en la música electrónica, una anécdota por ahí también con Gustavo Santaolalla, en Los Ángeles me dice, ¿a poco crees que la música electrónica tiene futuro? Le dije, pues sí, por algo estoy aquí. Ellos, pues era un panel de puro rockero, y luego, pues los 2000 me vuelvo a encontrar a Gustavo y le dije, ¿qué pasó? Terminó haciendo electrónica. Bajo fondo. Todos terminaron Dije, haciendo sí, música electrónica. entonces creo que sí era un poquito ver más allá, ¿no? Claro. O sea, apostarle a algo que no tenía unas bases en México, pero era desarrollarlo. Mira, Alex, y digo, para quien no conozca a LLT, fue un grupo muy importante en la escena electrónica. En algún momento el hermano de Alejandra Guzmán, Luis Enrique, formó parte de ellos. Y un dato curioso, LLT es el nombre compactado de los legendarios Tlaconetes, ¿no, mi Alex? Efectivamente. ¿Tú les propusiste cambiar a LLT? Lo que pasa es que, a final de cuentas, los legendarios Tlaconetes no son una banda de electrónica. Pero ¿no? sonaba como muy mexicano, Está bien no sé, chido, la Y neta. sí, entonces dices, ¿qué onda?
Y se platicó y le dije, pues creo que hay que compactar más. Y digo, cuando ya vas caminando, ya te hizo un recorrido, es muy difícil cambiarte el nombre, ¿no? Claro. Entonces se compactó. Y suena muy tecno el Exacto. Claro, ahora sí. Sí, ahora Parte sí. de la decisión de lo importante de un Exactamente, manager. exactamente. Sí, siento que un manager es como un entrenador de un boxeador. Él está Claro. viendo Sí, es el director afuera, técnico. es cómo te tiene. Exactamente, lo veo muy, muy así, ¿no, Alex? Tú tienes que meter en ese cauce, me imagino, a cualquier proyecto para que pues vayan en el mismo camino, porque me imagino que también te puedes enfrentar con que de repente tú dices que es por acá, pero corres el riesgo que te digan, no, es por acá, ¿no? ¿Cómo trabajas con esas decisiones que sé que muchas veces es muy, muy complicado, mi Alex? El trabajar con artistas no es fácil porque su forma de pensar es distinta. Por eso son creativos. O sea, la verdad ellos, su talento desarrolla muchas cosas, pero a veces el enfoque puede ser muy variable. Entonces, irlos llevando es lo que digo, o sea, mucho es el respeto y el conocer al artista para que la decisión que vas a tomar sea la más adecuada, ¿no? Puede no ser la correcta porque siempre llevamos ese riesgo de decir, pues lo intentamos, pero no era por aquí, pero creo que mientras más conoces al proyecto, más seguro puedes dar el paso que no te garantiza, ¿no? No te garantiza el Claro, éxito, claro, claro. pero creo que lo haces en pro de la banda. Así es. Que eso, Y es por eso allá. también es bien importante. Ujú. Como manager tienes que conocer el proyecto o al artista. Ujú. Pero también el artista a ti, o sea, y saber que son un equipo, o sea, que no juegan para bandos distintos, ¿no? Saber Ujú. que hay mucho riesgo, grandes posibilidades de que las cosas no necesariamente salgan lo mejor posible, pero que sabes que es alguien que está apoyando al proyecto para llegar a ese punto y que a lo mejor entre ese camino pues va a haber muchas cosas que no los favorezcan, ¿no? Para un bien común, Claro, ¿no? por Digamos. supuesto. Y ahorita que mencionabas al artista, yo te quisiera hacer esta pregunta que es algo que he pensado mucho tiempo, pero ahora que lo mencionas me vino a la mente. Tres maneras de ser de un creativo, de un artista, que lo distinguen del resto de personas. No sé si me explico. Pues mira, en cuestión de, si vamos a hablar de creatividad, creo que un artista debe de enfocarse al nicho de mercado que quiere llegar, ¿no? O sea, sí se basa en los gustos personales, qué es lo que me llena más musicalmente, porque qué es lo que voy a crear. Desde ahí empieza a surgir, pero lo más importante es definir hacia dónde, a qué público quiero llegar, a quién le quiero hablar. Claro, Y ahí te va como abriendo ese panorama y el artista empieza a entender, porque si de repente dices, ¿sabes qué? Esta gente es muy pop, pero les voy a vender heavy, pues está chocando con la idea, ¿no? claro, Entonces, creo que el sentido por ahí es tú, tus gustos personales, porque a final de cuentas es tu personalidad, ¿no? Debes de crear ese estilo que te lleve a generar algo que la gente pueda identificarse, porque es tu personalidad. claro, O sea, tiene que ver mucho el talento que tenemos cada quien, y más el músico, lo debe saber explotar, pero dirigiéndolo hacia un público, ¿no? Y ya, pues cuando se masifica, pues ya es otra cosa. claro. Pero a final de cuentas tiene que ver mucho con la personalidad. O sea, sí es bien importante que quieran hacer algo. O sea, es como querer vender algo que la gente sí te la crea. Claro, que te ¿No? identifique, Ujú. que te la compre. Sí, Exactamente. totalmente. Mi Alex, creo que yo te haría una pregunta. Estoy seguro que mucha gente les encantaría escucharla. ¿Cuál es el primer artista grande con el que tú empiezas a trabajar? Que los hayas conocido saliendo del nido y que se hayan vuelto un Del fenómeno. semillero. Precisamente cuando comentaba lo de dirigir esta compañía disquera independiente, que era la que llevaba LLT, cuando entro a esa compañía, ahí trabajaba Alejandro Ortega, que ahí lo bautizamos como MIDI, que es uno de los integrantes de Moenia. Ok. Moenia es un grupo que en esa época, estamos hablando del 94, 95, Wow. Guillermo Gutiérrez, que es amigo de la banda y que venía trabajando con Moenia, se acercó a mí y me dice, oye, quiero hacer un concierto con tu grupo, con LLT y con mi grupo.
Nada más que tengo un problema. Le digo, ¿cuál es el problema que tienes? Que no tengo vocalista. Dije, bueno, como un grupo sin vocalista, ¿no? Me dice, no, lo que venía es que veníamos caminando, pero en esa época, y aquí vamos a descifrar un enigma para toda la gente que de repente no está tan compenetrada con Moenia. Alfonso Pichardo, quien está ahora en las voces, él inicialmente era el vocalista de Moenia. La verdad, o sea, cuando llega Moenia conmigo, o sea, a la compañía ahí, me dice, no tengo vocalista, pero Juan Carlos está empezando a tomar las voces, pero me falta un integrante. Midi, Juan Carlos, que fue el primer que después que grabó el primer disco, el que ¿no? conocemos como el primer vocalista, claro. ¿no? Ajá, Pero no es el primer vocalista. Entonces, ¿Tienes una fiestita pronto y no sabes qué dar de beber? Despreocúpate, contrata Ramiches, las mejores chelas del condado. Continuamos. Ahí yo le digo, tengo aquí un cuate muy bueno en programación, debería de conocer a la banda. Se conocen y la verdad se integran muy bien y él empieza a trabajar con ellos. Okay. Ya venían trabajando cosas, pero de repente llegó un momento que no todo es así tan fácil de que ya estamos, ahora sí llegó el éxito, pasó tiempo. En aquel tiempo hay una estación de radio, Alfa, programaba un tema de ellos, un demo, el de No Puedo Estar Sin Ti. ¿Con qué voz? ¿Ya con voz de Juan Carlos? Con Juan Carlos. Ok. ¿No? Entonces empezaba a sonar en la radio y muchos dicen, pues ya la hiciste, ya estás en la radio, pero pasaba el tiempo y no se lograba gran cosa. Recuerdo que hubo una reunión con la banda y dijeron, ¿sabes qué? Ya cada quien a lo suyo, mejor vamos a frenar el proyecto. Y Juan Carlos va a un evento, una boda creo que fue, y ahí se encuentra Héctor Riverol. Héctor Riverol empezaba a trabajar y trabajó con ellos en Polygram hace muchos años, y le dice, oye, estamos formando una nueva disquera que se llama MCA, el antecesor de Universal Music. Ok. ¿No? Y entonces dice, quiero que sigues con tu grupo, se acaba de deshacer Moenia casi. Y dice, pues sí, sigue el grupo. Hagamos una audición. Van los nuevos directivos, que entre ellos estaba Arturo López Gavito. Ok. ¿No? Wow. Y de repente dicen, nos interesa el grupo. Y pues obviamente se retoma todo, ¿no? Y se empieza a trabajar ahí. La verdad fue algo padrísimo. Porque los digo así, nuestra oficina, tanto de Memo y la mía, eran nuestras casas. No teníamos una oficina. Y siento que el artista reventó en las manos, la verdad. Fue un artista que a la gente le gustó, pero hubo ahí un inconveniente, no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque Gavito decía, vamos a lanzar ya esto, y la compañía se enfrentó a dos problemas, porque firmó en ese momento a dos artistas potenciales, ¿no? O sea, Molotov y Moenia. Y cuando llegan ellos a entregar el material para promocionar en la radio, a ninguno de los dos artistas los quería tocar la radio. Uno por sus letras y otro que decían que era una música muy evolucionada para México, que para nosotros era un sonido súper ochentero, pero Claro. decías, bueno, en los 90 no puede ser algo súper evolucionado, pero bueno. Molotov empezó a promocionar en aquella época su música en las calles, vendiendo sus discos ellos mismos. O El sea, Ángel de Independencia y todo sí, este rollo, ellos ¿no? solos empezaron a hacer su forma de viralizar su música, ¿no? Que la gente. Les rebotan, creo, si no estoy mal, Alex, rebotan los discos de las tiendas, los regresan, Sí. ¿no? Sanborns, si nadie lo quería vender el disco, Sí, ¿no? precisamente Es por el lenguaje. el disco donde jugarán las niñas. Y Moenia, pues te digo, Alfa sí nos tocaba, pero de repente ninguna, porque decían que era muy evolucionado. Y el hecho de haber trabajado con DJs y todo, empezamos a generar remixes y Moenia empieza a sonar en los antros. Y el boom de Moenia fue por antros, o sea, cada quien buscó fuera de la disquera donde poder. hay que buscar los nichos de oportunidad Claro. para poder desarrollar. Y ahí me encontré hace poco a Gavito y me dice, esa estrategia que
desarrollamos fue la mejor, si no nos hubiéramos quedado con un disco en la mano. ¿Tú estabas cuando ya regresa Poncho a Moenia o te quedas en la etapa de Juan Carlos? Mira, yo nada más estuve trabajando con Moenia porque empecé a desarrollar otras cosas, porque había dos managers, o sea, Memo y yo, pero el que más estaba allí era Memo. Yo estaba como más involucrado en lo de la estrategia y de repente empecé a manejar DJs, productores y todo, y la carga de trabajo ya se empezaba a desbalancear por un lado, y Memo, platicamos, dije, tú dedícate a Moenia, y yo empecé a manejar todos los DJs, porque fue una época donde el dance hizo boom en México. Claro, todo se remixeaba, ¿no? Todo se remixeaba. Pop, rock, todo, O sea, todo. Yo creo que en un año, hijo, ¿en qué año fue eso? Fue en el 96, creo. Fácil, hicimos 380 remixes. Wow. O sea, más de uno por día. Todo O lo que sea, estaba sonando. yo le decía a las disqueras, para mí está perfecto que nos des trabajo, pero ¿dónde está la propuesta del artista? Todo tenía que sonar dance porque era una Claro. evolución del dance y las radios decían, yo quiero dance. Entonces, todo el mundo se ve por Que ahí. un poco hace no mucho escuché, o sea, esta ola de remixear y del dance y tal, que es muy importante no solo en México, en todo el mundo, muy, muy importante, pero leía que un poco le quitaba esa identidad, ¿no? De repente, hasta si ves los títulos de los remixes, de repente hay muchas personas involucradas o son seudónimos y tal, y entonces sí le quita un poco de identidad Pero al artista. eso no está, eso está súper acertado. Te voy a platicar de un artista muy grande, The Killers. Claro. Mr. Brightside. Es una gran canción. Pero resulta que The Killers llega al mundo por un remix que les hace un productor que se llama Stuart Price, Claro. que es un remix muy conocido de Mr. Brightside. Y Mm. tocan a The Killers en todos los clubs. Y es lo que, de hecho, los mismos The Killers dicen. Cuando nosotros escuchamos el remix, sabíamos que era mucho mejor que nuestra canción y nos permitió llegar a donde nunca nos hubiéramos imaginado. Y curiosamente, Stuart Price se volvió su productor. De hecho, este productor es muy importante porque empieza a tratar el rock como si fuera un proyecto de música electrónica, con los build-ups, esos bajones que tenía la música electrónica, y hace pues muy grandes rolas con The Killers, ¿no? Estamos hablando que también él produjo el Confessions on the Dance Floor de Madonna. Y es muy curioso esto, porque muchos DJs se volvieron productores inclusive de artistas que no tenían nada que ver con ellos. Un ejemplo es esta persona que es Stuart Price, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, es qué como si el acertado, cover Alex? se volviera la famosa del artista Exactamente, original, pero en la exactamente. versión dance. Y la remixeada, versión ¿no? original, la versión del remix es una gran rola, Sí. que siento que es los The Killers, pero con muchos sintetizadores, Claro. y en un mood más New Order, no sé, Claro. por ahí. Y por justo ahí. tenía ese ojo porque The Killers pues, es una banda que le va muy bien ese género, ¿no? Exactamente, Ya lo hemos platicado. exactamente. Sí, sí, no a todos les va, te digo, en esa época Se puede sonar O sea, forzado, ¿no? era trabajo, pero decías, no tiene por qué ser remix a fuerza, Claro. Exactamente. ¿no? Pero era una necesidad del mercado. Claro. al Entonces, final de cuentas. también por lo que vemos, mi Alex, tú sufriste eso de que estás muy adelantado a tu época, ¿no? ¿Cómo pelear con esa contracorriente? Porque tu éxito no se basa solo en Moenia, se basa en esa segunda parte que es Virus Records, que Alex fue socio de una disquera de la mayoría me atrevo a decir que eran bandas de música electrónica cantada en español. Eso es muy importante. Yo creo que la primera pregunta sería, mi Alex, la música cantada en español. Me imagino que al principio, como todos querían cantar en inglés, ¿por qué la apuestas al español, Alex? Mira, el hecho de encontrar un nicho de mercado, siempre lo he dicho. O sea, yo cuando en el 84 conocí a Depeche Mode, a mí me fascinó y dije, wow, esto está increíble. Moenia fue como mi Depeche Mode mexicano, Claro. la verdad. Así los visualizaste Ujú, tú. sí, Ok. la verdad. Y de repente decir, vamos más por esto porque no hay nada en el mercado, ¿no? También es como decir, quiero desarrollar un género musical. Cuando nos llega Belanova un demo, y es curioso porque este demo me llega por un amigo que trabajaba en una editora de una
extinta compañía Polygram, me dice, mira, me llegó este demo de este Ricardo Richie, el ex bajista de la De la dosis, dicho Ricardo Arreola. Arreola. Y me dice, escúchalo. Estaba increíble porque era electrónica, pero ¿Te acuerdas qué canción era? What a Shame. Que es en inglés, creo que es el único sí. tema de Belanova Ujú. en inglés. Y venían otros que, haz de cuenta que estabas oyendo a Björk, la verdad, porque el Ok. estilo de Denise al inicio pues era más alternativo, la verdad, y era algo bien padre. Por eso Cocktail se volvió como un clásico, el primer disco de Belanova, porque desde el estilo de cantar de ella, el estilo de componer de ellos, te llevaba más hacia el lounge, no tanto Claro. al mainstream, ¿no? Que se Exacto. buscó ya después con Dulce Beat. Ujú. O sea, Dulce Beat ya fue la compañía diciendo, vamos a buscar más las masas. Claro. Pero ese disco de Cocktail, recuerdo a mucha gente que me decía, es que lo traigo en mi coche. O sea, es un disco que no me puede faltar en mi coche porque es un disco de principio a fin que Claro. me encanta. Y te digo, es haber encontrado ese nicho de mercado. Y obviamente cuando me llega el demo de Belanova, y ellos son de Guadalajara, me lanzo a Guadalajara y les digo, me interesa trabajar con ustedes, pero hay una petición, que sea en español. ¿Por qué? Porque si tu lengua, por más preparado que estés como intérprete, si tu lengua materna no es el inglés, aquí va a sonar bonito. Claro. Pero cuando les llegues allá te van a decir, ¿qué dijo? ¿No? Lo mismo cuando los ingleses o los americanos cantan en Sí, no, español. no conecta. Justin Bieber No, cantó reggaetón, ¿no? exacto, ¿no? Totalmente. Entonces decías, vamos a hacerlo. Y además Claro. porque, como respetando ese nicho que dices, no lo hay. Claro. No lo hay en este momento, hagámoslo, ¿no? Que mucho pasó con muchos artistas de todos los géneros. Ajá. Pues, evidentemente la influencia siempre venía de allá para acá, ¿no? De Europa o de Estados Unidos. Siempre era como muy pues, lo anglo y tal. Y muchas Ujú. bandas se ve reflejado a quien quieras, Fobia, Caifanes, ¿no? Pero ese punto de decir que es muy acertado me parece muy brillante esa idea de decir, pues es que hay que hacerlo aquí, o sea, no hay que reproducir lo que está allá ni copiarlo, sino hay que hacerlo con tu personalidad, con esas influencias, pero en español, que es de donde Ujú. tú eres, ¿no? Y eso es lo que hace que, desde mi punto de vista, conecte con la gente, ¿no? Porque es mi Depeche Mode, es mi The Cure, es mi, ¿no? Bjork, ¿no? Mi Sí. Bjork, sí. Totalmente. Y eso, pues, cambia la película completamente. Sí, y algo bien padre, bueno, estamos hablando de épocas también, ¿no? O sea, hoy en día, pues ya las redes sociales te ponen todo aquí. Claro. En aquella época, pues no tanto, tenías Claro. que estar como que buscando, como que tratando de encontrar. Y lo que más o menos brillaba estaba en la radio, pero en el under había cosas bien interesantes que decías, ¿por qué no tienen la oportunidad, no? Y que eso, me Ujú. imagino, para ti como manager fue bien complicado, porque no es como ahora que ves muchas cosas en redes sociales. Como dices, lo que está sonando en la radio, pues tengo que hacer un proyecto así. Ya ¿no? sabes como para dónde canalizar. por decirlo de Exactamente, alguna pero forma, al mismo tiempo veo esta banda que está bien interesante, ¿no? En Guadalajara. Tengo que hacer algo, ¿no? Pero es mover todas las cartas para poder llegar al radio con proyectos que estaban en el under, ¿no? Claro. Y algo bien importante, que aquí fue un toque, pues ahora sí que genial de Alex Midi, que fue el que produjo el primer disco de Belanova. Ok, Ayudó mucho porque él ya traía como la experiencia con Moenia, ¿no? Claro. Dijo, bueno, ya estamos entrando nosotros al mainstream, ahora este artista vamos a pulirlo sin venderlo más allá. O sea, porque decías, quiero que suene, pero que la gente lo disfrute, ¿no? claro. Y quitándole ese tabú de que no, ya eres comercial, ya no me gustas. Claro. Pero creo que ahí tuvo mucho que ver el que MIDI haya producido ese disco. Claro, porque además no nada más es hacerlo mainstream, sino es hacerlo bien. Ajá. O sea, Moenia es un gran grupo que sí es mainstream, pero está muy bien hecho. Ujú. Belanova, Es un- digo, si bien tuvo su época lounge y que me abriste un recuerdo ahorita, no me acordaba de ese primer disco, que sí es muy lounge, definitivamente, y pasó al mainstream y ahora pues ni se diga,
pero muy bien hecho. Ese es el reto. De hecho, justo creo que nos vamos a regresar un poco al capítulo pasado, que platicábamos de profesionalizar la música. Mucho se habla, mi Alex, del famoso indie, en cualquier género. Desafortunadamente, yo que me dedico a la producción, muchas veces asociamos el indie con, pues ahí está medio mal hecho, desafinado, pero esa es la esencia. Yo sé que tú, aún trabajando con proyectos indies, eres una persona que siempre te ha gustado hacer siempre la mejor versión de eso. ¿Tú qué nos puedes decir de eso? ¿El indie existe como en esta cuestión de medio hacer las cosas o el indie tiene que sonar como un mainstream a tus posibilidades desde el principio? Yo creo que es la exigencia que quieres tener con tu proyecto, porque pues ahora sí que es un tiro, ¿no? Es un tiro, y si sales medios o no, me gustó ya y que se vaya, pues le restas posibilidades. Yo creo que sí hay que profesionalizarlo y decir, esto es lo mejor que puedo dar yo. ¿Por qué? Porque sé que le va a gustar, y muchos caen en ese error de decir, ya sonó, va, ¿no? Pero no, yo creo que sí hay que ser muy exigente para que el sonido lo logres, y es la gente que involucras en tu proyecto, ¿no? Entonces cuando estás arrancando dices, es que no hay las posibilidades, pero creo que es la exigencia más que posibilidades, ¿no? De hacia dónde quiero llevar mi proyecto. Alex, y te iba a comentar, un poco a la par de que conoces a Belanova, tuviste una disquera que fue una disquera importante porque pues fue el semillero de grupos como Fase, Belanova, por ahí se quedan los demos de 101, que era una gran banda, el proyecto solista de Sara Valenzuela, la ex vocalista de La Dosis. Uh-huh. ¿Cómo vas esa parte? Yo creo que si nos quieres platicar un poco cómo está este sueño de hacer una disquera un poco haciéndote un espacio en el mainstream que ya estaba muy definido, y tú apostando por una disquera que era completamente diferente, que era música electrónica en su mayoría cantada en español, Claro. teniendo grandes canciones. Regreso al punto de que te conviertes en el fan número uno de un artista, y honestamente cuando yo decidí junto con MIDI el hacer Virus Records, fue porque había un proyecto que los dos apreciábamos mucho, apreciábamos la calidad, la verdad, la originalidad, que era Fase. Los hermanos Warner, desde que los conocí, son unos chavos muy talentosos, traían un proyecto bien, bien interesante, pero las disqueras, como era pop, el perfil del artista no era tan pop, y las disqueras no lo querían. Decíamos, es que esto está muy bueno, pero no se logra abrir esa puerta, ¿no? No le entendían. Sí, ¿no? Entonces, hablando conmigo, le dije, tenemos que hacer algo para impulsar a estos cuates, porque la verdad son un súper talento, ¿no? Yo le decía a las disqueras, ¿no? O sea, yo busco talento, no busco figurines para hacer pop, ¿no? Y era como que romper eso. Y la verdad, cuando decidimos hacer Virus Records, empezamos con la tarea de buscar más artistas. Digo, estaba Fase ya concretado, Belanova, 101, que es así como que duele que no haya pasado nada con ellos. Era una banda de drum and bass, pero impresionante, la verdad. Lo de Sara Valenzuela fue una colaboración con Susi 4. Susi 4 es una banda que yo lo quería dentro del sello, ¿no? Yo le dije, una vez fui a Guadalajara y le dije a César y a Odín en ese momento, me interesa mucho firmarlos para mi sello, pero me decían, no, nosotros estamos con Nopal Beat, que era un colectivo, y me dicen, nosotros, si te llevas a todo el colectivo, le dije, no tengo la infraestructura como para jalarme un colectivo, pero sí me interesan ustedes por la calidad, ¿no? Con la calidad de música que hacían ellos. Que por ahí esa fue una ola, ¿no? Susi Claro, 4, era Belanova. la contraparte Nopal Beat de Norte, que en su momento que estaban en Tijuana, ¿no? Si claro. No estoy mal, Alex. Sí, de hecho era tanto mi gusto por Susi 4 que giramos mucho tiempo juntos, la verdad, así de... Tienen algunas colaboraciones, ¿no? Con Belanova, ¿o estoy equivocado? Con Denise, sí. Y de repente te digo, el sello surge por ahí por querer apoyar más que nada lo que uno, pues lo que creía. Sí, totalmente, porque lo vas a salir a defender, ¿no? Y total. Como dices, eres el fan número uno, esto tiene que salir, y si no lo entienden, pues hacemos que nosotros salga, ¿no? Exactamente.
Entonces sí de repente cuando salimos con Fase, ¿qué nos iba a sorprender? Que de repente invirtiéndole a Fase, ya con una compañía como Universal Music, metiéndole a campañas, y Belanova venía en una gira con nosotros, era como el grupo abridor Belanova. Pero uno no tiene la decisión, es el público. Claro, sí. Y de repente ya en reportes de ventas decimos, oye, está vendiendo más Belanova Ujú. que Fase. Y ahí la visión de una compañía como Universal dicen, queremos apostarle a Belanova. Claro. Y es donde ya, después de Cóctel, me dice Humberto Calderón, que era en su momento el artístico de Universal, oye, hay un productor argentino, Cachorro López, queremos que lo produzca el disco de Belanova. Viajamos a Argentina y pues la historia cambia. Sí, pues el Totalmente. Cachorro también es... Que Cachorro Sí. López, un productor que hizo Caifanes, Amantes de Lola, o sea, estuvo involucrado como en todo este movimiento del famoso rock en tu idioma, si no estoy mal, Claro. ¿no, mi Alex? Y sigue, ha hecho cosas con Siddhartha, ha hecho cosas con... Sí está un gran productor. Sí, sí, de hecho de él aprendimos algo porque al ser música programada la de Belanova, pues de repente empiezas a meter y meter y meter y meter. Él nos decía, menos es más. Claro. La verdad, empezar a depurar y quedaba un sonido muy fresco, Sí. no Muy tan limpio, saturado, muy muy limpio, limpio, muy exactamente. Y dices, wow, o sea, es la magia también de un productor, ¿no? Claro. El que te sepa llevar este sonido, lo debes de cuidar acá, no lo satures en este sentido y vete llevando por acá. Y eso ayuda mucho también. Eso define más un sonido de un artista. Claro, 100%. Entonces, Alex, te toca el boom de Belanova. Cuéntanos, ¿qué pasa? Más bien, ¿cómo pasa? ¿Cómo lo viviste? Sí, Pero ¿cómo espérame, es ese? antes de que empecemos con Belanova de lleno, yo tengo una pregunta ya como disquero. Ajá. La piratería, o sea, es algo que creo que en los podcasts casi nadie habla. ¿Era así el enemigo público número uno? ¿O de cierta forma sí fue a veces un aliado estratégico en el marketing? Porque pues, uno sabe que cuando va al tianguis y escucha el disco que están vendiendo de moda, de pop, lo que sea. Ya la armaste, ¿no? Ajá, o sea, Como la merch que pirata. ponen tu rola, aunque sea piratería, sabes que es el que está pegado. Ujú. Entonces, para ustedes, ¿cómo fue lidiar en esta etapa que fue el 90, 2000, donde la piratería fue el boom antes de las plataformas y que fuera tan económico llegar a la música? ¿Cómo fue lidiar con esta ola de piratería? Mira, a final de cuentas, marcaba hace rato lo que es el interés de una disquera y el interés del artista, ¿no? El artista se va por los shows, ahí es donde ya empiezas a ver que está pasando algo con tu carrera, y la disquera, en aquel tiempo su enfoque era la venta de discos. Uno como artista, cuando decías ya estoy en la piratería, ya la hice, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ya le está gustando a la gente. No está teniendo la posibilidad de comprar el material, pero ya la hice. Anécdota. Fase. La primera inserción en radio y la primera apuesta en radio con Fase fue en una estación de aquí de México, se llama W Radical, que programaba todo en inglés, todo en inglés. Los demos que repartíamos nosotros, Quemados. sí, quemados, para las bandas, para que conocieran a la banda. Uno de los programadores de W Radical, Alberto Cruz, que ahora se convirtió en un gran amigo mío, él va a la Lagunilla y se encuentra el demo de Fase. ¡Wow! Entonces de repente lo empiezo a oír y la canción de Tania, que fue el primer éxito de Fase, Un rolón, escúchenla, Ajá. ¿eh? dice, híjole, esto está buenísimo, pero yo en la estación no la puedo programar, porque todo es en inglés. Habla con su jefa, que es Charo Fernández, y le dice, oye, esto está muy bueno. Es electrónico con unos tintes drum and bass, porque en eso estaban como experimentando, en español, muy pop. Y le dice, dame chance de programarlo. Dice, estás loco, todo es en inglés aquí no. Por favor, dame chance, vas a ver que va a pasar algo. Y le dice, ¿y si no pasa? Dice, me corres. Dice, ¿cómo crees? Dice, o sea, es un cuate que le vive la apostaba, música y le claro. apuesta a la música, ¿no? Y le dice Charo, a ver, una semana. Prográmala una semana y si no, pues a la basura.
De repente, yo estando en la oficina de Virus, me habla otro amigo, Pedro Moctezuma, y me dice, Chief, felicidades, ya la hiciste. Le dije, ¿por qué? Me dice, ya están programando a Fase en W Radical, que era una de las estaciones más escuchadas Wow. en ese momento. Entonces hablo yo a la estación, le digo, oye, pues quiero ver quién es el programador, porque dicen que están sonando a mi grupo. Me dice, ¿quién es tu grupo? Le digo, se llama Fase y la canción Tania. Ah, sí, yo lo empecé a programar y la verdad la gente está respondiendo increíble. De ahí Radical empieza a programar música en español también. O sea, Wow. se vino un cambio que dices, wow, o sea, fueron cosas que ni siquiera uno las provoca, ¿no? Ya el destino Claro. te va como llevando y acomodando las cosas. Sí, 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 sí. Ujú. Y digo, una vez más lo reitero, es trayendo un proyecto con mucha calidad, mi Alex. Ujú. Eso lo reitera, que hacer las cosas bien te Efectivamente. permite que te volteen a ver de esa forma, ¿no? Ujú. Bueno, echamos un poquito para atrás el cassette. ¿Dónde es donde Belanova revienta de esa manera, mi Alex? ¿Cómo empieza? Más bien, ¿qué es el detonante de Belanova? ¿Es suele pasar? Sé que es con tus ojos. Yo pensé que había sido primero suele pasar y que luego fue tus ojos. ¿Cómo está ahí? Iba a ser, suele pasar el primer sencillo, honestamente, y me acuerdo la primera junta ya de propuesta de lanzamiento con Universal, y así, metros antes de entrar a la junta con los directivos, me detiene Midi y me dice, ¿sabes qué? No estoy seguro con suele pasar. Le dije, ¿por qué? Ya todo el mundo está de acuerdo. Me dice, no, vamos a apostar por tus ojos, como primer sencillo. Gran lente. Sí, no. Entonces le dije, ¿estás seguro? Me dice, sí. Ese es el tema que tiene que salir para que como estandarte de la banda. Dije, pues va, yo te defiendo, eres mi socio. También la importancia de confiar en tu equipo, ¿no? Ajá. Claro. Sí, yo le dije, tú eres mi Sí, socio, exacto. Desde ese feeling. vamos, ¿no? Entonces, sí, fue un momento medio ríspido ahí con Universal, porque ya todo el mundo está, no, pues vamos por acá. ¿Saben qué? Cambio de jugada. Vámonos por tus ojos. Y hacer la labor de convencimiento, que era un tema muy bueno, la verdad. Sí, sí. Pero es sí un era ya temazazo. cambiarle a todos, ¿no? Decir, vamos por acá, vamos a hacer el video, vamos a empezar a trabajar. Y pues, la fórmula que traíamos ya con Moenia, ¿no? Remixes y todo eso, que era novedoso para aquella época. Claro. Hoy en día, pues ya es algo necesario, Sí, ¿no? y muy común Ajá, ya, que ¿no? ya es parte de, o sea, viene con su remix, ¿no? Pero sí fue un cambio donde de repente ahí, ¿y dónde es donde siento que detona ya la primera invitación, cuando empieza a sonar en la radio, la primera invitación a abrir el concierto de Moby Wow. en el Palacio de los Deportes? Imagínate eso. Ujú. Sí, la verdad, cuando Memo Parra de Ocesa me llama, me dice, oye, creo que tu grupo está tomando una fuerza que nos interesa para ser como grupo abridor de un artista internacional. Le dije, ¿para quién? Dice, pues para Moby, ¿no? Y dices, wow. O sea, El claro. sueño logrado ahí. Sí, no. Después de ahí, pues ya se vienen muchas cosas, la verdad. O sea, ¿dirías que entiendo. Belanova de abrirle a Moby fue un antes y un después? Sí marcó mucho. Sí. El trabajo, y les quiero dar otra anécdota, es fue mucho de campo. Fue mucho de estar recorriendo la República tocando. O sea, las bandas se hacen tocando, Claro. ¿no? O sea, la gente había más seguridad, no tanta inseguridad como hoy, pero recorríamos la República en una camioneta que me acuerdo una vez en Televisa, platicando con Fer de Maná. Me decía, oye, como son también de Guadalajara, me decía, oye Alex, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste con Belanova? ¿Por qué tanto éxito? Dije, pues repliqué tu fórmula, así de sencillo. O sea, irnos por todos lados de la República en una camioneta a tocar en todos lados, ¿no? Somos músicos, no influencers. La frase favorita de Pepe. Y es eso, ¿no? Es como ir trabajando. O sea, no digo que Moby marcó la diferencia, pero sí, Pero sí fue un paso. Es fue un paso muy grande. Claro. ¿no? Sí, No, que alguien no. te voltea a ver de ese tamaño. Ujú. Sí, no. O sea, Y aparte, bueno, con Alex estamos empezando a trabajar en algunas cosas sobre un proyecto de Pepe. Y algo que me gustó mucho que dijiste fue que
el tocar en ese tipo de lugares o el empezar a tocar para una banda motiva, ¿no? Ujú. Es algo que no lo había parafraseado de esa manera y sí es cierto. O sea, imagínate, Avril Lavigne a lo mejor puede que mediáticamente haya sido un antes y un después. Puede ser, puede que sí, puede que no. Pero para ti como grupo dices, güey, soy el rey del mundo, ¿no? O sea, y eso es bien importante para motivarte y dar lo mejor de ti como artista, ¿no? Acabas de tocar un punto bien importante, que es lo que yo siempre he dicho. Porque mucha gente se queja, no, es que el artista ya se le subió, el artista ya se siente mucho. Creo que todo depende del equipo con el que estás trabajando, Claro. ¿no? Porque sí, obviamente cuando tocas ya en espacios tan importantes o ocurren cosas en tu carrera que de repente te diferencian, pues los egos empiezan a crecer, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde la labor de el manager, el equipo es tranquilos, ¿no? Claro. Hay que, vamos Aterrizar. caminando, pero no puedes. Yo le decía mucho a las compañías, no vuelvas inalcanzable al artista, porque Claro. se vuelve tu peor enemigo. Sí. O sea, somos humanos. O sea, quien me diga yo controlo el ego, soy un chingón, pues no tan fácil, No, porque no son existe. esos demonios que tenemos internos que de repente dices, ¿en qué momento lo perdimos? Claro. ¿No? Y parte de tu trabajo es centrarlos, por decir, yo tengo una anécdota un día, porque al final también me hice como buenos amigos de la banda, de Belanova, me invitaron a verlos tocar a la del Valle de México, aquí en por donde está el Monumento a la Revolución, Mm. se me fue la zona. Y recuerdo muy bien que tocan en la escuela, la gente se forma con sus discos para la firma de autógrafos, y recuerdo bien a Alex Enríquez pidiéndole a la banda los celulares, a ver, los celulares, ¿no? Me acuerdo que estaba Denise firmando y ya me cansé, Alex, y se va por allá. No, Denise, a ver, ven, a Ujú. seguir firmando. Tu trabajo también es centrarlos y hacer que vayan por ese camino, me atrevo a decir, de regresarles algo a su público, mi Alex. ¿Te los Es- tienes que dejar claro tú? Más que uno hacerlo, es recordárselos nada más, porque un artista se debe al público. O sea, no se le debe de olvidar eso, ¿no? Claro. No es de que yo le diga, esto es el reglamento que tienes que seguir. Sí, debe de haber reglas en un equipo para que funcione, como cualquier empresa. Porque a final de cuentas sí es lo que creo que deben de aprender todos los músicos. No es un grupo más, es tu empresa. Claro. Y como trates tu empresa, esos son los frutos que te va a dar, la verdad. Sí. O sea, yo era muy estricto con el consumo del alcohol, por ejemplo, en las tocadas. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿cuándo has visto un banquero que llegue con su chela? O sea, ten mucho cuidado en ese sentido, Claro, sí, sí, sí. ¿no? La verdad, o Sí, sea, es tu atención al cliente, ¿no? no, totalmente, ¿no? O sea, y al principio un artista no lo entiende, porque me dice, no, oye, es que ya después de el éxtasis de la tocada, pero cuando ya te subes a un nivel de tocar casi diario, Claro. ahí lo resientes. Sí, sí, y ahí sí. dices, qué bueno que traigo ya esta educación para no malpasarme, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque empiezas a lastimar tu misma carrera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y es eso, es Ser profesional. la visión que tengas con tu empresa, decir, voy a sumarme a esto y quiero seguir. Si de repente dices, pues igual no estoy sirviendo, pues hazte a un lado y va a Claro. llegar alguien que te va a sumar, ¿no? Pero sí es muy importante el que lo tengas muy claro. Creo que me gustaría mucho saber, después de lo que sucede con tus ojos, que empiezan a un éxito, van a hacer el disco, el Dulce Beat, Ujú. con Cachorro López, y se vuelve un disco de sencillos, Alex. ¿Sientas que es la obra cumbre comercial de Belanova? ¿Es donde se coloca en todos lados? ¿Sí sientes eso, mi Alex? Mira, para mí Belanova son 3 músicos, pero excelentes, súper creativos, que yo no entiendo qué ha pasado. O sea, yo ya no estoy trabajando con ellos desde hace tiempo, porque también me retiré un rato de la música, pero yo me acuerdo que antes de yo venirme de Guadalajara, porque yo vivía en México, luego me fui a vivir a Guadalajara para estar cerca de ellos, ¿no? Ok, mira. O sea, y teníamos juntas creativas donde presentaban 35, 40 canciones. Ahí depurábamos
y de repente esta sí, esta no, o esta trabájala más, cámbiale. Llegábamos a un stock de 20 canciones y con esas yo viajaba a México a platicar con la compañía y decirle, a ver, esta es la propuesta de la banda y de aquí tienen que salir el álbum. Claro. O sea, y la verdad, un día me llegó un rumor que me decían, es que a Belanova ya se le secó el cerebro. Y dije, no puede ser. Cuando eres creativo no se te va a secar el cerebro nunca, Claro. ¿no? O sea, creo que los manejos no han sido los indicados, no sé por quién, pero creo que ellos como talentos pueden dar y seguir dando, ¿no? Que te limiten porque ya empezaron a meter otro tipo de productores, otro tipo de acciones. Y de que intereses dicen, también, ¿no? Más Claro. intereses de compañía que de la propia banda, ¿no? totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando terminé con Belanova, hubo ahí ni siquiera crisis con ellos, fue más con la compañía. Y yo le decía a los chicos, miren, si se me está juzgando por cuidar su retaguardia, yo sí me declaro culpable. Porque yo aquí lo que venía era de defenderlos a ustedes. Si ustedes van a continuar con la compañía, adelante, pero les deseo lo mejor, ¿no? O sea, ahorita el que estén de regreso me da mucho gusto, pero también me da mucho gusto porque creo que el trabajo que hice con ellos sigue dando, ¿no? Claro, se ve O sea, ¿por reflejado. qué? Porque no es nuevo material, es todo lo que se hizo en aquel Sí, Las momento. grandes glorias, ¿no? Exacto. Y como dices, no es que no tengan canciones, si llegaron con 40 o 50 canciones, que me imagino pues eran al nivel de lo que fue Dulce Beat y tal, Ujú. pues más bien es el manejo, ¿no? Sí, te digo, y es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, creo que cuando tienes un equipo, el manager, o sea, yo no lo siento que sea el director de la orquesta, ¿no? Es parte esencial, pero sí el que le toca ejecutar algunas cosas, ser el malo de la película, Sí, pero no por eso es el creador de, claro. ¿no? Es el que le toca salir al campo de batalla y decir, vengo a defender a esto, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo es la mañana siguiente? O sea, hoy le dices adiós a Belanova. ¿Y cómo es la mañana siguiente? Porque dices, bueno, somos humanos y tenemos egos y tenemos sentimientos. Pero ¿cómo se sienta en la mañana siguiente? Es como decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo afrontas esa situación? Mira, el rompimiento con Belanova, te digo, tuvo que ver mucho la compañía. Como humano, como persona, dices, ching, qué malo que no siguieron conmigo, ¿no? O sea, porque yo les decía, en ese momento ya casi se estaba acabando su contrato con Universal, y yo les dije, vámonos a Sony. Yo estaba en pláticas con el que fue mi socio con Moenia, él era el director artístico de Sony. Le dije, acá tenemos una gran oportunidad. Los chicos quisieron seguir en Universal, obviamente, intereses económicos muy grandes ya, ¿no? Y le dije, bueno, ahí está. Y dices, pues no hay manera de poder mover más para acá. Igual ellos ya estaban convencidos con otras ideas, porque algo que sí lo voy a decir, y de muchos artistas, eso sí, es como que el dolor del manager, ¿no? Cuando no tienen nada, el manager dice, wow, dicen, el manager me ha ayudado a crecer. Cuando lo tienen todo, tú no has hecho nada por mí. O sea, dices,